Valle del Cauca es a partir del muelle de Buenaventura. Durante el siglo XIX, los grandes caudillos de esta región se convirtieron en el talón de Aquiles para el Estado central, cuyo papel unificador era precario frente a los grandes poderes regionales. Fue a partir de estas tensiones y de los intereses de algunas élites por lograr una independencia de Popayán que se produjo la desintegración del Gran Cauca. Se crean así los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Caldas, este último compuesto por los actuales departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Este proceso, efectuado bajo la presidencia de Rafael Reyes, tuvo como antecedentes cercanos al gobierno conservador de Rafael Núñez y su proyecto regenerador, y la Constitución de 1886 que restó autonomía a las provincias y fortificó al gobierno central. En 1905, el general Reyes, ¿no?, que digamos cerró el Congreso y inició un gobierno de tipo dictatorial, y que estaba interesado en debilitar el poder de los grandes estados, y sobre todo interesado en meter una cuña entre el Cauca y Antioquia para frenar las guerras civiles que habían sido un problema tan grande para el Estado del siglo pasado, creó por decreto el departamento de Caldas. Y para crearlo se apoyó en el interés autonomista de la provincia del sur, que se expresó desde la década del 80 del siglo pasado, y le quitó al Cauca las provincias de Robledo y de Marmato. De tal manera que cuando se creó Caldas, el Quindío recién estaba en proceso de fundación, todavía no se fundaban todos los municipios quindianos. Entonces, sin embargo, los líderes del Quindío, cuando supo que se quedaba Caldas, quisieron aprovechar la ocasión para tratar de desprenderse de Popayán. Creo que Popayán estaba muy alejado, las comunicaciones con Popayán eran difíciles, y ellos pensaron que se podían facilitar más las labores aquí de administración si se pasaba a depender de Manizales, que era una ciudad que iba a estar más cerca de ellos. En la creación del departamento de Nariño, para mí tiene una razón política y no tanto económica. La clase dirigente local veía con mucho celo el aislamiento y el excesivo centralismo de Cauca, y se quejaban por esa razón, no tener una autonomía propia en lo religioso y todo lo que significara poder para la clase dirigente local. Económicamente no creo que haya tenido un incentivo importante, puesto que Nariño no participa de ningún proceso de exportación. En la consolidación de la economía cafetera, Pasto está completamente aislado. A comienzos de este siglo, cuando empieza también la alternativa de otros productos como caña, banano, petróleo, tampoco Nariño tiene espacio. A partir del año 10, cuando Cali se designa como capital del nuevo departamento que se segrega del Gran Cauca, entonces comienzan a crearse una serie de actividades administrativas en Cali en torno a la gobernación, a la iglesia, al aparato militar, y empiezan a crearse unos procesos migratorios hacia Cali. El siglo XX se inicia en esta región con características similares a las del resto del país. El crecimiento de las ciudades, la generación de industrias, el impulso a la energía eléctrica y a las vías de comunicación son algunos de los procesos más importantes de las primeras décadas de este siglo. La consolidación de la economía cafetera y la construcción de vías de comunicación como el ferrocarril del Pacífico y la carretera Cali-Cartago fueron factores claves en la modernización económica del Valle del Cauca. Con la construcción del ferrocarril que llegó a Cali en el año 15 y a Cartago en los años 20, entonces se valorizan las tierras del Valle del Cauca, y la actividad cañera que había iniciado desde el comienzos del siglo tiene un gran despegue. Sin embargo, la producción azucarera era fundamentalmente aún
para el mercado interno del país. Las 3 primeras décadas en el departamento de Nariño se caracterizaron por un proceso lento de integración al mercado nacional y por el predominio de una economía basada en pequeños cultivos. A partir de la construcción de vías de comunicación que conectaron a Pasto con el norte y el sur del país, se logró superar el aislamiento económico y geográfico. De esta manera, productos como trigo, leche y hortalizas empezaron a abastecer a otras regiones del suroccidente colombiano. En el entonces departamento de Caldas, el café fue introducido desde finales del siglo XIX. Durante este periodo se constituyó en un producto complementario que ofrecía rentabilidad en épocas de cosecha. Su consolidación posterior en el mercado mundial lo convirtió en la base económica de esta región a principios del presente siglo. El departamento de Caldas, que agrupaba los actuales departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, se disolvió en 1965. Las rivalidades internas entre las élites de las principales ciudades y el interés por una mayor autonomía política y económica dieron lugar a su reorganización en los 3 departamentos. Desde la desintegración de Caldas hasta hoy se conserva la misma distribución político-administrativa en el suroccidente colombiano. Con la promulgación de la Constitución de 1991 y la Ley de Reordenamiento Territorial, se abre la posibilidad de que el suroccidente colombiano vuelva a ser una región autónoma cuyo desarrollo depende en gran medida de su inserción en la cuenca del Pacífico. Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros.